Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 19 y 20. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 19 y 20. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la bendita y santa palabra. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Te damos gracias, Padre, por haber leído tu palabra y porque una vez más tú nos permites estar unidos delante de tu presencia en este lugar. Te doy gracias, muchas gracias por ello. Ahora mi ruego es que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú nos has dado, lo que tenemos, lo que hemos recibido y hacia dónde tú nos quieres llevar en Cristo Jesús. Creyendo que tú lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y siéntense los hermanos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la esperanza y vimos un pasaje en Efesios capítulo 1 versos 18 al 20 y hablábamos de que es la esperanza del llamado, por lo cual Dios nos ha llamado, y Pablo dice para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Y cuál, dice, sea la esperanza de cuál Él nos ha llamado? Y nosotros a veces nos ponemos a pensar, ¿y cuál es la esperanza de la cual Él nos ha llamado? Yo le leo el pasaje completo, Efesios 1:18 en adelante: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Vemos lo que habla, para que sepamos, y habla de cuál es la esperanza que tenemos y para que sepamos qué es lo que nos ha dado. Y habla de riquezas en gloria, y habla de la supereminente grandeza del poder de Dios. Dice que resucitó a Jesucristo de los muertos, y dice que opera en lo que hemos creído, en lo que creemos. Ahora, nosotros lo leemos y quedamos ahí. ¿Qué tan tremendo es esto? Podemos entender el caudal inagotable de esta riqueza y del poderío que existe en esto. Por eso que queremos hablar acerca de este pasaje que hemos leído del Evangelio de San Juan. No voy a comentar más acerca de esto que hemos leído de Efesios, pero usted preste atención porque en lo que vamos a hablar tiene que ver con esto que Pablo dice, habla de las riquezas en gloria, de la supereminente grandeza de su poder, y la cual nosotros tenemos que llegar a conocer. Por eso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, que él pedía esto, habiendo oído de que los de Éfeso tenían fe en el Señor Jesús y amor por todos los santos. Entonces pedía a Dios que era ¿qué? Un espíritu que de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos, dice, conocer
cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder que actúa en lo que creemos. Amén. Vamos al pasaje que hemos leído, de San Juan. Dice que escribió también Pilato un título sobre la cruz de Jesús. Muchos dicen que Pilato escribió este título para hacerlo por el mal a los judíos. Yo digo que fue la mano de Dios, que fue Dios el que lo guió a hacerlo. Si no, no estaría registrado, si no tuviera importancia o valor para nosotros, ¿sí? Y dice que muchos de los judíos vieron este título porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y dice que el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Si nosotros miramos y vemos y decimos qué podemos sacar o qué podríamos extraer de este pasaje, ¿qué nos importaría a nosotros si el título estuvo escrito en griego o en hebreo o en latín? ¿O no hubiera bastado haber puesto un solo idioma? Sin embargo, se puso en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Si nosotros no tuviéramos la luz del Espíritu Santo, no podríamos encontrar nada de valor para nosotros ahí. Pero Dios nos ha iluminado para que podamos encontrar la tremenda riqueza como la que habla Pablo aquí en Efesios 1, 18 en adelante, que hemos leído para todos nosotros. Miramos, para poder entender esto tenemos que primero pensar ¿qué ofrecían en ese tiempo estas 3 naciones al mundo? Los hebreos, los griegos y los romanos. En primer lugar vemos quiénes eran los que tenían la verdadera religión, quiénes eran los que tenían al verdadero Dios. Si no eran aquellos que eran pueblo de Dios, como el caso de los judíos en ese tiempo, que tenían el templo, que tenían la ley y que tenían los ritos del culto y todas las cosas que Dios les había dado como pueblo de Él. Es decir, que si había alguien que ofrecía al mundo cuál era la verdadera religión, eran ellos. Miramos los griegos. Los griegos, con su filosofía, enseñaban al mundo cuál era la forma y la manera en que el hombre podía llegar a vivir una vida mejor. Sus grandes filósofos, como todos saben y conocen, que hasta el día de hoy se estudia acerca de los dichos de ellos o de las cosas que enseñaron, mostrando y enseñando al mundo cuál era la forma en que el hombre podía vivir una vida mejor. Aristóteles dijo que un hombre piadoso era aquel que tenía una perfecta comunión con Dios y con su prójimo. Si alguien tiene una perfecta comunión con Dios, es natural que también lo va a tener con su prójimo. Amén. Y vemos a Roma, que se jactaba de 2 cosas. Uno, el poder, representaba el poder, y después se jactaba de su justicia, de sus juicios justos. Hasta el día de hoy, en muchas naciones están establecidas y los senados tienen el gobierno, leyes de Roma, hasta el día de hoy. Ahora miramos, decimos entonces, vemos que estas 3 naciones lo que ofrecían al mundo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que ninguno de los 3 podía alcanzar la perfección de lo que ofrecían al mundo, ya que, como sabemos, todos los hombres habían pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y la imperfección no podía nunca satisfacer a la perfección. Por eso es que Dios envió a Jesucristo. Envió a Jesucristo, un varón perfecto, por medio del cual
le ofrecía al mundo la perfección de todas las cosas, ya que Dios desde el principio había creado todas las cosas perfectas. Si el hombre se extravió desobedeciendo a Dios y obedeciendo a Satanás y se convirtió en un pecador, es el problema del hombre. No fue Dios el que creó así las cosas. La tierra no era como desde que Adán pecó. Dios creó todo perfecto, estaba todo en orden. Pero el hombre, al desobedecer a Dios, se vendió a Satanás, pasar a ser un esclavo del pecado y de Satanás. Entonces vemos todo lo que ha sucedido de entonces hasta el día de hoy. Nosotros vemos que los judíos que por años estuvieron esperando al Mesías, cuando Cristo vino, no lo conocieron. Ellos lo odiaron. Los griegos se burlaron. Y los romanos lo crucificaron, mostrando cada uno de ellos su falencia en cuanto a las cosas que ofrecían y que el perfeccionamiento no lo tenían, pero todos lo rechazaron. Vemos los judíos que lo odiaron y que no lo recibieron a Jesús. Miramos hasta el día de hoy. ¿Pudieron ellos enseñar al mundo la verdadera religión? Ni templo tienen. Ni templo tienen. Pero sin embargo en ese tiempo eran ellos los encargados de esto. Dios le mandó la perfección de estas cosas por medio de Jesucristo y ellos no lo recibieron, más lo odiaron. Los griegos, que no le bastó el conocimiento, por más el conocimiento a causa de la sabiduría, ¿no es cierto?, y de su filosofía, estudiando y buscando cuál era la forma en que un hombre podía vivir mejor, lo descubrieron, sabía cómo tenía que ser, pero nunca podían darle a aquello que ellos les enseñaban el poder para que vivan la vida que ellos decían que el hombre tenía que vivir. No podía darle el poder. Por eso es que la filosofía está en oposición a lo que es el Evangelio. El Evangelio le da primero el poder y después le comunica cuál es la vida que tiene que vivir. Ellos no le daban la capacidad para hacerlo y Cristo vino a comunicar todas las cosas en cuanto a lo que es el plan de Dios y todo lo que es delante de Dios bueno para el hombre, pero ellos, como vimos, los judíos lo odiaron, los griegos se burlaron y los romanos lo crucificaron, mostrando la falencia de su justicia, ya que crucificaron a un inocente, a Cristo. Pilato había dicho: yo no he hallado nada en este hombre, pero lo crucificaron igual. ¿Amén? ¿A dónde quedó, en qué quedó su justicia? Y eso está marcado para todo el mundo, hasta el día de hoy. ¿Pero qué es lo que sucedió? Cristo vino a ofrecer ese perfeccionamiento de todas las cosas que ellos ofrecían al mundo, pero al verlo rechazado, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo muere de frente al mundo. Todo el mundo se crucifica en Él. Todo el mundo se estrella en Él. El mundo no pasa, por eso es que el mundo ya ha sido condenado, el sistema del mundo ha sido condenado. Al haberlo crucificado y cuando Cristo muere en la cruz, ellos pierden la esperanza de que este perfeccionamiento que Él había venido a traerle a ellos fuera una realidad en su vida. Se acabó. Cristo muere en la cruz y la esperanza del mundo queda sellada, su suerte queda sellada. Por eso que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Ahora, ¿qué sucede? Que Cristo, ¿a quién le da las cosas que Roma, que los hebreos y los griegos no alcanzaron su perfeccionamiento? A su iglesia. ¿Quién puede enseñar la verdadera religión? ¿Quién? Pregúntase, ¿quién puede enseñar la verdadera religión? ¿Quiénes son los que conocen a Dios? Sino los que tienen a Jesucristo. Ellos lo rechazaron a Cristo. No podían nunca dar a conocer a Dios verdaderamente los judíos porque les faltaba algo.
El único que vino, al que envió Dios para darse a conocer, era Cristo. Y al haberlo odiado, al no haberlo recibido, no alcanzaron el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo. Amén. Jesús dijo, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que a mí ha visto al Padre. Es decir, que el que vio a Jesús, vio a Dios. Nadie podía conocer a Dios si no era por medio del Señor Jesús. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora vemos, ¿y nosotros hemos recibido a Jesucristo? Hola. ¿Cuántos tienen a Cristo? Es decir, que no lo hemos odiado. Amén. No nos hemos burlado, ni lo hemos crucificado. Dios lo crucificó para nosotros, ahora nosotros nos hemos crucificado con Él y vivimos para Él. Amén. Así que el perfeccionamiento de la verdadera religión está hoy en nosotros. Él se lo ha dado a la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia no entiende estas cosas, no entienden porque en este tiempo, ¿no es cierto?, multitudes de ministros que no tienen nada que ver con Dios, como tampoco lo tenían que ver aquellos que estaban en el tiempo de Jesús, como Él mismo lo dijo que eran hijos del diablo, enseñan cosas completamente diferentes a aquellas las cuales Dios por medio de Jesucristo le ha dado a la iglesia para que sean instruidos todos los que creen y así manifestados hacia el mundo. Nosotros miramos la verdadera religión. ¿Quién habla de la verdadera religión? Todos miran al Evangelio como una religión cualquiera. Sin embargo, a través del Evangelio nosotros conocemos a Dios y tenemos que dar a conocer a Dios. Pero la iglesia se ha olvidado de esto. Los hermanos, los creyentes, los ministros no conocen a Dios y no lo pueden dar a conocer. Pero estamos en los días finales y antes de que la iglesia sea arrebatada, va a ser manifestada en toda su plenitud ante los ojos de este mundo. Por eso es que la Biblia habla, el apóstol Pablo habla y nosotros hablamos de alcanzar la imagen de Cristo. Alcanzar la imagen de Cristo, ¿para qué? Por la obra que se tiene que hacer, por las cosas que vamos a tener que hablar, por el caudal inagotable de las riquezas en gloria que Dios ya nos ha dado en Cristo, que están en nosotros y que a través de nosotros tiene que ser manifestada a este mundo. Hasta ahora todavía se mira como una religión cualquiera el Evangelio. ¿Por qué? A causa de la vida que viven los cristianos en todo el mundo en estos tiempos. Viven buscando cosas terrenales, cosas materiales. Sin embargo, la misión de Cristo fue dar a conocer a Dios, no cosas terrenales ni materiales, a Dios. Y Él está en nosotros ahora, y el apóstol Pablo, que tiene la revelación de Él, nos insta en sus cartas a alcanzar el conocimiento pleno, a alcanzar el conocimiento de Dios, a alcanzar el conocimiento de su voluntad, a conocerle a Él cada día más y más. Miramos los griegos. Los hombres se convirtieron cada día más en degenerados. Miremos los homosexuales, ladrones, borrachos, drogadictos, asesinos. Y cuántas otras cosas más que nosotros podemos ver. Quiere decir que la enseñanza, su filosofía, no sirvió para el hombre. ¿Por qué? Porque no le daba el poder para vivir lo que ellos enseñaban, lo que les decían a los hombres. Sin embargo, Dios nos ha dado a nosotros el poder para vivir esa vida, la verdadera vida, la vida que no viene de una filosofía y de una mente de un hombre carnal, la vida que viene de Dios, porque salió de Dios, hoy la tenemos nosotros y nosotros debemos desarrollarla, no solamente para manifestarla, sino también para enseñar a otros cómo vivirla. Si esto no es una riqueza en gloria, gloria sea su nombre. Y miramos a Roma con su poder y su justicia, que también fracasaron, porque Cristo va a venir a reinar en el milenio, en el mundo, ¿verdad? Amén. Y es un reino que nunca más será tomado por otro reino. Amén. Entonces quiere decir que el poder de Dios en Cristo Jesús es el que va a llegar hasta el fin, hasta la eternidad. Amén.
todo lo demás va a terminar. Entonces vemos manifestada lo que querían manifestar la justicia, la injusticia al crucificar a un inocente Cristo Jesús. Ahora vemos entonces que la suerte del mundo quedó sellada. Al morir Cristo en la cruz, el mundo ya ha sido condenado. Pero Dios hizo algo en la cruz. Condenó al pecado, el mismo Señor Jesús en la carne, ejecutó al pecador, ejecutó al pecado. Y a nosotros, por haber creído, nos ha dado esa preciosa vida que es la vida de su Hijo y que es su propia vida para que nosotros la vivamos. Si Cristo vino a traer la perfección de todas las cosas, quiere decir que esa perfección está en todos nosotros. Está la capacidad, el poder, la autoridad y el derecho para ejercerlo. Por eso que Pablo pedía que espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de Dios, del Señor. ¿Para qué? Para que podamos entender, comprender cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia en nosotros? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y dice que ató, resucitándolo a Cristo de los muertos, y que ató ahora en nosotros en lo que creemos. Entonces ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? La grandeza de su poder. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? ¿No es esta nuestra esperanza bendita de llegar a ejercer todas estas cosas que Él nos ha dado, de manifestarla a nosotros, de apoderarla a nosotros, de disfrutarla a nosotros y tener ese privilegio y el gozo y la alegría de poder enseñar a otros? Miramos entonces, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Lo que los hebreos, lo que los griegos y los romanos no pudieron manifestar al mundo, no lo pudieron lograr ni alcanzar porque despreciaron, mataron y odiaron al Señor Jesús, nosotros por haberlo recibido, Dios se lo ha dado a la iglesia. Y no solamente que es la iglesia, sino que cada uno de nosotros, cada uno, individualmente cada uno, tiene la capacidad para enseñar la verdadera religión, la verdadera vida para que los hombres dejen de ser lo que son, pecadores incorregibles, ¿no es cierto?, y convertirse en un hijo de Dios. ¿Y quién podría llegar a administrar la verdadera justicia, que es la justicia de Dios, sino aquellos que fueron hechos justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuánto le alaban? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que la justicia de la ley se manifestase en nosotros. Ahora, parece una cosa simple y sencilla, pero está en nosotros. Y vivimos como si no fuera así, como si no lo tuviéramos, como si no lo tendrían. Gloria a su nombre. Y el título sobre la cruz estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Qué tan tremendo lo que ellos ofrecían. Como nación ofrecían, como imperio, los romanos ofrecían esto al mundo. Sin embargo, mostraron todo su falencia. Mostraron que no te aman, no tenían la perfección de las cosas. Cristo vino a darlo, pero ellos ya hemos hablado de lo que hicieron. Odiaron, se burlaron, lo crucificaron. ¿Y Dios se iba a quedar así nomás? No. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. Ahora de pronto aparece alguien que no sabe leer ni escribir y que recibe a Cristo como su Salvador, pero como tiene oído, oye la palabra de Dios, la palabra de Dios le imparte fe, cree que esto es verdad y sin saber leer y escribir puede hablar del verdadero Dios y enseñar. Puede que enseñar a otro cómo dejar de vivir una vida arruinada en el pecado, cómo puede dejar de ser un borracho, un ladrón, un homosexual, cómo puede llegar a hacer eso y vivir una vida, la vida de Dios en él, aunque no sepa leer ni escribir, la facultad, la capacidad, el poder y el derecho, Dios nos ha dado por medio de la fe
en su Hijo Jesucristo. Si esto no son riquezas en gloria, bendito sea su nombre. Y sobre todo cuando vemos a qué condición están llegando los hombres ya, qué tan tremenda es la degradación a la cual el diablo ha arrastrado, arrastra y arrastrará a los que no creen en cuanto a la conducta. Y miramos a nosotros, la iglesia, no miramos nosotros lo que estamos acá, miramos lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos adentro de nosotros y decimos, no vamos a asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado, lo que los griegos, los romanos y los judíos, los hebreos no pudieron presentar al mundo en aquellos tiempos, a pesar de que lo ofrecían y que ahora está en nosotros, y nosotros no vamos a quedar de brazos cruzados, no vamos a apoderarnos de toda esta riqueza, no vamos a esforzarnos en la gracia de Dios sabiendo que la capacidad está en todos nosotros para manifestar esto al mundo, y no solo manifestar, sino enseñar a todos los que creen. Bendito sea su nombre. Vemos en qué situación, en qué condición vive la iglesia, pidiendo plata, liberación. Miren lo que Dios nos ha dado. Miren lo que estamos hablando. Miren lo que tenemos adentro. ¿Necesitamos liberación? ¿Liberación de qué? Lo que necesitamos es creer. Lo que necesitamos es amar. Sentir amor por el prójimo y sabiendo que nosotros tenemos algo que nadie se lo puede dar si no se lo damos nosotros. Tendríamos que arder dentro de nosotros, primero de gozo, de alegría. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya hecho esta cosa? Bueno, ahí está lo que dice, la supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder, supereminente, significa que está por encima de todo y siempre se arroja más allá. Es decir, que ese poder es ilimitado. No tiene fin, no tiene límite, nadie puede llegar a medir el final de ese poder. Y está en nosotros, y dice en lo que creemos. ¿Actúa en quiénes? En los que creemos. No podemos negar, esta es una verdad como que estamos aquí, todos sabemos que conocemos a Dios, y si no lo conocemos es porque no queremos, pero podemos llegar a conocer en toda su plenitud a Dios, hasta alcanzar el conocimiento pleno. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es una verdad como que estamos aquí. ¿O no? ¿Qué impide que lo logremos y lo alcancemos? ¿Qué es lo que impide? Estamos buscando también, ¿no es cierto?, como los demás, cosas terrenales, bendiciones terrenales, estamos buscando que Dios nos bendiga. Mire, las riquezas, las inescrutables riquezas en glorias en Cristo. Mire este poderío. ¿Será que es verdad que ese poderío está en nosotros? ¿Será que actúa en nosotros? ¿Por qué no nos lanzamos de una vez y para siempre a probar a ver si es verdad? ¿Podremos enseñar la verdadera religión? ¿Podremos enseñar a los hombres a vivir la verdadera vida? Pero primero la tenemos que vivir nosotros, sentir nosotros, probar nosotros, gozarnos nosotros con ella para que podamos hacerlo. Sin embargo, todavía están, no sabe si van a sujetarse al marido, el marido no sabe si va a amar a su esposa, no sabe si va a ser responsable. Mandan a las hijas mujeres a estudiar para que vayan a trabajar y cuando se casen salgan fuera de su casa y los maridos vengan a lavar la ropa. Así está la iglesia. Estoy hablando de la iglesia que está en contra de la perfecta voluntad de Dios. Pero este es el tiempo final. Dios encontrará en todo lugar quienes verdaderamente se apoderen de toda la riqueza que en gloria que Él nos ha dado en Cristo. Gloria sea su nombre. Los que quieran seguir, que sigan de largo. Pero el conocimiento vino, esta es la esperanza, y para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, nos ha llamado para esto, para que conozcamos las riquezas en gloria que nos ha dado, para que conozcamos la supereminente grandeza de su poder. ¿Para qué? Para que alcancemos la estatura de la imagen de su mismo Hijo, para que como Él lo hizo, así nosotros también lo hagamos. Gloria sea su nombre.
¿qué vamos a esperar? ¿Qué es lo que buscamos conocer y descubrir? ¿Qué es lo que necesitamos para hacerlo? ¿Quién lo impide? ¿Quién podría pararlo si nosotros nos decidimos a hacerlo? ¿No es el tiempo ya? ¿No es el tiempo de levantar nuestras cabezas? ¿No es el tiempo de mirar hacia este mundo en las condiciones que está y ver por qué estamos nosotros en él? ¿Para qué Dios nos puso en él? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué alcanzamos este conocimiento? ¿Qué nos falta para hacer? Por eso Pablo decía que oraba ¿para qué? Para que le diera un espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitan tener, la revelación de lo que tienen, de lo que son. No estamos locos. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿No Él es perfecto? ¿No es la imagen de Dios? Entonces no estamos locos. Si lo tenemos adentro, quiere decir que está todo adentro. ¿Lo tenemos o no? Ahora la pregunta es, ¿qué impide manifestarlo? ¿Por qué degradarse a sí mismo? ¿Por qué no echar mano de todo lo excelente? De todo lo perfecto que hay en todas las cosas. La forma de actuar, de hablar, de todo lo perfecto está en Cristo. En Él está el Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Así que si Dios hizo algo perfecto con su poder, tenía que estar actuando la sabiduría. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Y dice el apóstol Pablo, terminando el último versículo de la primera carta a los Corintios, del capítulo 1, en el verso 30, que Cristo fue hecho sabiduría, redención y justificación por nosotros. Sabiduría, redención y justificación por nosotros. Por usted. Y lo tiene adentro. ¿Cuál es la forma de vida que vive? ¿Cuál es? ¿Qué busca? ¿Qué pretende alcanzar? ¿Qué quisiera hacer? ¿Diría usted, me gustaría? ¿Qué es me gustaría? Si nosotros somos. ¿Ve? ¿Ser como Cristo? ¿Y se desarrolle esa vida en nosotros? Para que se desarrolle, lo único que tenemos que hacer es practicarla. ¿Qué impide que la practique? ¿Qué impide hacer el bien? ¿Qué impide hacer lo correcto? Va a encontrar una lucha en su carne que se opone a esto, ¿verdad? Va a encontrar que en su pensamiento vienen ideas y pensamientos que no tienen nada que ver con los de Dios, ¿es verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? No satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne va a estar siempre ahí, pero nosotros tenemos la facultad para no obedecerle. No tiene por qué ponerse mal cuando esto viene. Simplemente lo que tiene que hacer es no obedecerle y listo, y hacer lo que tiene que hacer. ¿Quién puede frenar la capacidad que hay para hacer lo bueno que Dios dice? ¿Quién podría frenar que eso no se desarrolle o crezca en nosotros, si queremos? Por eso dice Pablo, en lo que creemos. Lo que creen, quieren. Hay quienes dicen creer, pero no creen. Si creyeran, creerían, querían. Querrían que sea así, lo harían. Porque por la fe que se hacen todas las cosas. Amén. Gloria sea su nombre. ¿Qué tan tremendo cuando pensamos en esto? Nosotros estamos viviendo en este tiempo y no podemos ver con nuestros ojos lo que sucedió en aquel tiempo en que el Señor Jesús estuvo en la tierra. Pero sí, a través de las Escrituras, de la luz de su palabra y la revelación de su Espíritu Santo, hemos alcanzado el conocimiento de a lo que vino Cristo,
y lo que compró en la cruz. Por eso dijo él mismo que el que no cree ya ha sido condenado. Cuando Cristo murió en la cruz quedó sellada la suerte del mundo. Nadie puede alcanzar la salvación si no viene por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Nadie. Nadie puede alcanzar esto que nosotros estamos hablando si no viene por medio de Él. Quiere decir que los que lo rechazan son condenados. ¿Cuánta gente rechaza sin saber lo que esto verdaderamente es? No son muchos los que pueden explicar verdaderamente lo que es Jesucristo o lo que es Dios. La gente tiene una información, pero no un conocimiento. Pero que nosotros no tengamos el conocimiento que tenemos que tener, cuando todo ha sido dado para ello, el Espíritu Santo, su palabra. Hay quienes ni les interesa estas cosas. Estoy hablando de los cristianos. No les interesa. Algunos lo niegan, como en el tiempo de los judíos. Hasta odian a aquellos que hablan y que les dicen que no son pecadores. De eso tenemos testimonio todos los días. Están los otros que dicen que no podemos ser perfectos. Nadie puede ser perfecto. Sin embargo, la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de Cristo. Ellos miran al hombre viejo, ese hombre no puede ser perfecto nunca. Dios lo mató, lo crucificó con Cristo ya. Murió porque no puede hacer nada con ese hombre. No sirve para nada. No estamos hablando de él, estamos hablando de lo que recibimos, de lo que somos, de lo que tenemos, de Cristo Jesús en nosotros. De lo que Pablo le llama Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De eso estamos hablando. Esa es una vida perfecta. Sí que podemos ser perfectos en Él. Cuando le decimos que Dios no mira al hombre viejo, se espantan, se burlan. Ahí está. ¿Los griegos se burlaron? Amén. Tenían la capacidad y el poder para lo que ellos enseñaban, hacer que los hombres lo puedan hacer. No. Lo que enseña que son pecadores, ¿le dan el poder en lo que le enseña para que dejen de serlo? No, se cumple, estamos igual que en aquel tiempo. Y así como estamos nosotros hoy, que Dios nos ha iluminado para que demos a conocer estas cosas, así como Cristo las dio a conocer cuando Él estaba. Así que ante estas cosas nos tenemos que enfrentar a diario. Ya sea en los trabajos, en los colegios, ya sea en nuestro hogar, donde quiera que estemos. Vamos a encontrar quienes van a recibir, quienes se van a burlar y quienes, ¿no es cierto?, van a negar la justicia de Dios. Pero nosotros debemos manifestarla, ¿verdad? Amén. A causa de esto, en tiempos pasados, ¿a cuánto mataron? Porque los malos no pudieron soportar lo que oían, ni lo que veían en la conducta de lo que hablaban. Hoy estamos nosotros y tenemos toda la libertad para hacerlo. Amén. Hermano, ¿qué significa para usted cuando le digo que tenemos la autoridad, la capacidad, el poder y el derecho para ejercer esta vida y enseñarla? ¿Qué representa para usted esto? Nosotros pertenecemos a la Universidad del Cielo. Amén. Y tenemos esa facultad. Facultad significa eso, autoridad, poder y derecho para hacer algo. En este caso nosotros para dar a conocer a Dios, para manifestar a Cristo y para manifestar las cosas que hemos recibido. Es decir, enseñar la verdadera religión, cómo un hombre puede vivir una vida mejor y también manifestar lo que es la justicia de Dios.
ya que Dios dice que se ha manifestado su justicia. Pablo dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, que si se ha manifestado, nosotros tenemos que manifestarla. Amén. Y hemos hablado mucho en estos tiempos acerca de la justicia, de no ser injusto y de actuar con justicia a donde quiera que sea, con quien quiera que sea. Así como Dios es. Amén. Entonces miramos, ¿qué tan tremendo es esto? Habla de las riquezas en gloria. ¿No es esto una riqueza? Es algo que cualquiera lo puede hacer si no recibe la capacidad y el poder y la luz y la iluminación del Espíritu Santo para entender el caudal inagotable de lo que tiene. ¿A dónde podría comprar esto? ¿En qué facultad del mundo podría usted aprenderlo? Porque esto es algo que se recibe primero, lo tenemos, lo desarrollamos y lo enseñamos. Y cuando lo enseñamos podemos mostrar que lo tenemos. No que sabemos, sino que lo tenemos, que somos. Alguien puede enseñar cosas muy hermosas y jamás ellos aplicarlas. Pero lo que nosotros tenemos que enseñar es algo que no se puede hacer así. Por eso es que la teología ha fracasado en cuanto al crecimiento espiritual de la iglesia, porque enseñan cosas que ellos jamás las practicaron, que nunca las hacen. Entonces va como algo muerto, pero el que lo vive, cuando lo habla, lo transmite. Amén. ¿De dónde lo sacamos? Del mismo Señor. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces Él la vivió y lo enseñó y nos transmitió. Amén. Ahora nosotros lo mismo. Si la vivimos es fácil enseñarla. Cuando lo enseñemos lo vamos a transmitir. Es como la fe. La fe de los escogidos es una fe que se transmite. La fe de Abraham, por eso le llaman el padre de la fe, porque es la misma fe la que tenemos todos y se transmite uno al otro. Bendito su nombre. Porque viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Quién le habló a Abraham? Dios. ¿Quién le dio la fe? Dios. ¿Y a nosotros? Somos salvos por gracia y por fe. Y esto no de vosotros, sino un don de Dios, dice Pablo. Bueno, ahí está. ¿Ve? Lo que tenemos que hacer es continuar. Ahora miremos. Habíamos hablado acerca de esperanza y de riquezas. ¿Qué es comparable con las cosas terrenales esto? ¿A qué condición va a llegar la vida de los hombres en este mundo que se va a necesitar y lo único que lo van a poder hacer es la iglesia? ¿A qué caudal de conocimiento y de desarrollo de vida práctica tenemos que llegar para poder manifestar esto al mundo y enseñarlo? La condición de la gente es cada vez más lamentable. Las cosas que suceden son tremendas y a veces no se sabe ni cómo hacer, cómo hacer con las situaciones que se producen, las condiciones que la gente viene. De toda índole. Problemas mentales, problemas de salud, problemas de hogares, problemas de padres separados, matrimonio qué sé yo, que tienen hijos las mujeres con tantos hombres, los maridos igual y cuántas cosas. Y al final, ¿qué van a hacer? ¿Habrá una solución? ¿Quién se la podrá dar? ¿Quién podrá hacer que se vuelvan en sus corazones? ¿Quién podrá hacer que encuentren lo que tanto han buscado y nunca han encontrado?
Porque el engaño es así, le hace buscar y cambiar para ver si encuentran algo, nunca lo encontrarán. ¿Quién podrá llevar el descanso para las almas, sino aquel que dijo, venid a mí? Bendito sea su nombre. Por lo tanto, amados hermanos, ya que hablamos hace poco acerca de la esperanza, y que si sacamos los ojos de nuestra esperanza, y Pablo dice lo que vemos, dice ¿para qué esperarlo? Sino que esperamos lo que no se ve. Bueno, ahí está, miremos esto. La riqueza de la gloria, de la herencia en nosotros. ¿Hemos recibido esta herencia? ¿Nos ha sido dada de gratis? ¿Dios nos lo ha dado por medio de Jesucristo? Lo que los hebreos, los griegos y los romanos no pudieron perfeccionar, Dios nos lo ha dado a nosotros. Ellos fracasaron en eso. Hasta el día de hoy, miremos a los judíos, si no es lamentable verlo. Ni templo para ofrecer sacrificios tienen. Sin embargo, nosotros somos templo del Espíritu de Dios. ¿Qué tan tremendo es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Riquezas en gloria? ¿Son riquezas para ustedes? ¿Esto será? Pero buscan otras riquezas, ¿verdad? Las terrenales. Y estas que son las espirituales, las que nadie las puede conquistar porque sí nomás, y que no cualquiera, aún multitud de millones y miles de millones que han creído, nunca se han enterado de que esto podía ser así. Aún hoy se espantan y se van a espantar cuando lo oigan. Sin embargo, es una realidad. ¿Quién puede negar que Cristo es la perfección de todas las cosas? ¿Y quién puede negar que lo tiene adentro el que lo ha recibido? Entonces vamos y vemos, encontramos riquezas en gloria, supereminente grandeza de poder, y dice actúa en lo otro, no en nosotros, en lo que creemos. Y miramos, el poder que levantó a Jesús de los muertos. Jesús murió como un hombre. Ningún hombre puede resucitarse a sí mismo. Una vez que murió, no puede resucitarse. Sin embargo, la Escritura dice que Dios le resucitó. Amén. Le resucitó. Y este es un hombre que cuando murió, derramó toda su sangre. Y se le presentó a sus discípulos y le mostró sus manos, su costado y sus pies. Y los orificios estaban. Así que es un hombre que vive sin sangre. Por eso habla de la supereminente grandeza de un poder de Dios que hace vivir a un hombre sin sangre. Hola. De la misma forma, nosotros que éramos pecadores, nos hace vivir su propia vida. Es el mismo poder. ¿Cuánto lo alaban por esto? ¿Cuánto lo alaban por esto? Hermanos amados, si estas no son riquezas en gloria, ¿cuáles serán? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué habrá más allá? ¿Qué estatura podemos alcanzar? Y cuando lo alcancemos, ¿qué haremos? ¿De qué manera podrá Dios tomar las vidas de aquellos que lo logren? ¿Qué irán a hacer? Cada vez la suerte del mundo está peor. Se aproximan hacia el encuentro con el anticristo, el antiley. Si ahora las cosas son así, mire, cuando éste venga, gracias a Dios que nosotros no vamos a estar. Amén. Pero ¿cuánto hay que como nosotros también están ahora, como nosotros estábamos? Y este conocimiento no podemos callarlo ya. Primero debemos descubrir que es verdad. Practíquelo. ¿Será verdad? ¿Será que puede tener un hogar como Dios dice? ¿Será que puede sujetarse al marido, amar al marido, el marido amar y respetar a su esposa, a los hijos obedecer a los padres? ¿Será que los padres pueden dar buenos consejos a sus hijos si esa vida perfecta la tienen adentro todo? Basta que se decidan a practicarlo, descubrirán que la tienen todo.
Pero la rebelión a Dios, están abiertamente rebelados contra Dios, diciendo no, no y no, y no lo quieren hacer. Y muchos nunca lo harán, nunca lo harán, porque no lo quieren hacer, no porque no le haya dado Dios o no lo haya recibido. El mundo, ¿por qué está así? No porque Dios no le haya enviado a Jesucristo y le haya dado en Él la perfección para todas las cosas, aún hoy. ¿Por qué no la tienen? Porque no la reciben, porque como al principio no le reciben, porque se burlan, porque lo odian y que si apareciera otra vez y pudieran lo crucifican de nuevo. Pero ¿qué hay de nosotros los que creemos? Dice Pablo. ¿Qué hay de nosotros los que creemos? ¿Qué harán después de saber que estas riquezas en gloria están en usted? ¿Qué harán después de saber que lo que Roma, los griegos y los hebreos no pudieron manifestar al mundo en su perfección? Ahora lo puede hacer cada uno de ustedes. ¿Qué harán después de alcanzar este conocimiento hoy? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las diste a los niños los que creen, a los que han creído en Cristo. Oh Señor, que en este día tu Espíritu Santo bendito, Señor mío, ilumine los ojos de los entendimientos de los que oyeron esta palabra. Padre querido, para que puedan conocer la magnitud, el caudal inagotable de las riquezas en gloria que en Cristo tú nos has dado. Mi ruego es que sean alumbrados los ojos de los entendimientos, que tú, Señor mío, nos des espíritu de revelación para poder entender, comprender lo que hoy tú nos has hablado. Gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre, Cristo querido, Cristo amado, Cristo bendito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, 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 Cristo, gracias, Señor, gracias, mi Jesús.